rural a la situación internacional. Entonces, vamos a continuar bueno, con el análisis. Realmente la situación de Perú es muy importante y además es un tema que, bueno, necesariamente genera la participación y la movilización a nivel internacional y en particular en nuestro país, ¿no? Donde hubo movilizaciones la pasada semana. Bueno, estaremos hablando de eso en un momento, pero para analizar y entender y ver la magnitud de lo que sucede en Perú, tenemos un video en una entrevista que se realizó con nuestro compañero Miguel Soranz. Bueno, Miguel Lamas, querías hacer una presentación del compañero y para poder, bueno, iniciar y pasar a ver la situación de Perú. Sí, hemos publicado diferentes videos de Perú, entrevistas a compañeros peruanos. También publicamos lo del acto del otro día, que fue muy importante. Y ahora esto es una explicación de lo que está sucediendo de Miguel Solán, que es dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Guardia Internacional, que analiza la situación en base también a, obviamente, una discusión y coordinación con los compañeros de Perú, ¿no es cierto?, del Partido de Trabajadores Unidos. Entonces esto, bueno, este sería el video, después seguiremos con él. Seguimos conversando. Muy bien, entonces vámonos con el video, con el compañero Soranz, bueno, dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Y bueno, vamos con la entrevista al compañero. Vamos a dialogar con Miguel Soranz, quien es dirigente de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Rosario, gracias por la invitación para dialogar sobre Perú. ¿Cómo ves entonces la situación de la lucha en Perú? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir de que la lucha del pueblo peruano es el punto más alto de la lucha en el mundo, comparable con la rebelión de las mujeres, los trabajadores y los pueblos de Irán. Desde diciembre, 7-8 de diciembre, hay una rebelión popular, una insurrección popular y campesina contra el gobierno criminal, represor de Dina Boluarte. Y podemos decir que Perú desde entonces está totalmente paralizado, aunque no haya una huelga formalmente declarada, ¿no? Hay huelgas regionales, hay cortes de carreteras, marchas, pese a la gran represión que ya lleva más de 60 muertos, ¿no es cierto?, asesinados. En Lima, y la gente está reclamando claramente que se vaya el gobierno de Dina Boluarte, repudia al Parlamento, reclama una asamblea constituyente, y el jueves 19 hubo una gran movilización en Lima, en lo que se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no es cierto? Recordando aquella marcha de los que también se llamó de los Cuatro Suyos, que quiere decir de los 4 puntos cardinales, que se realizó en el 2000, que tumbó a la dictadura de Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, el jueves llegaron de todos los puntos, y fundamentalmente del sur, pero de todos los puntos del interior de Perú, miles y miles a Lima. Incluso se tomó la Universidad Nacional de San Marcos, porque el movimiento estudiantil también tiene un gran protagonismo en esta rebelión en todo el país, para dar cabida al descanso y para dar de comer a miles y miles de campesinos, pobladores que venían del interior. Y lamentablemente o repudiablemente fue reprimida, fue tomada por la Policía Nacional con tanquetas el sábado 21. Ahora, la magnitud de la movilización quizás estuvo un poco empañada por la represión y por un incendio
que se produjo en un lugar histórico de la ciudad que está casi totalmente comprobado que no le hicieron los manifestantes. Ahora, pese a toda esa situación de represión, la gente sigue estando en Lima. En estos días sigue llegando gente, campesinos, trabajadores de todo el interior, combinado eso con que siguen las protestas en el Cusco, en Arequipa. Hola, creo que tenemos un problema de transmisión. Sí, evidentemente se ha congelado la pantalla de transmisión del video de Perú. A ver. Abajo, el gobierno de Dina también levantamos la consigna que se vayan todos, que se vaya el Parlamento corrupto y derecha, y la necesidad de que se convoque a elecciones de una asamblea constituyente libre y soberana para liquidar la constitución burguesa que instaló en su momento Fujimori y abrir paso a un debate de todos los temas de fondo que necesita solucionar el pueblo peruano, y que haya una constitución al servicio de sus intereses. Ahora, la otra consigna clave que estamos levantando, donde estamos actuando a través de volantes y de nuestras intervenciones, es que tiene que gobernar a la caída de este gobierno criminal los que nunca gobernaron, o sea, la clase trabajadora, los estudiantes, los campesinos, porque no va a haber una solución de fondo para los problemas del pueblo peruano si no se termina con el modelo capitalista instalado por el imperialismo, las multinacionales y la oligarquía peruana. Por eso nosotros estamos levantando la consigna de que gobiernen las y los trabajadores y los campesinos, concretizada en este momento en el llamado a que gobiernen las organizaciones en lucha, como los comités de huelga, los frentes de defensa, las coordinadoras regionales, los sindicatos combativos y toda nueva organización que vaya surgiendo en el proceso de lucha insurreccional. Bueno, a esto queríamos agregar la información que ya, como dije, la pasamos, una edición especial de Radio Rebelión, del acto realizado en el Alto, que tuvo, es decir, mucha significación, digamos. Fue llamado por distintas organizaciones indigenistas, bueno, y nosotros, es decir, el Partido de los Trabajadores participó activamente, estuvieron presentes, bueno, Eliseo Mamani, y Humberto Valderrama, el compañero que dirige el programa también, y bueno, fue un acto muy significativo. Ahora,
Nosotros creemos que esta solidaridad con Perú, que Perú no, como dijo el compañero, no se ha cerrado la situación, sigue abierto, no se sabe lo que va a pasar, digamos, porque la gente no se ha doblegado, y pese a la represión no se han frenado las luchas. Entonces, bueno, sería bueno comentar un poquito desde aquí, desde Bolivia, cómo lo estamos viendo la situación, ¿no es cierto? No sé, José Luis, si querés... Sí, bueno, muy buenas noches, Miguel, buenas noches, Beto, buenas noches, Jorge de la Rocha. Un gusto volver a verte, hermano. Yo solo dos cositas quisiera añadir. Hay mucho que hablar sobre esta gesta heroica de la gente, como dicen allá, del Perú profundo, sobre todo indígenas y campesinos, aymaras y quechuas, del sur andino. Y lo decía el compañero Miguel Sorans, creo que es importante este hecho grandioso, importante, de la marcha de los Cuatro Suyos, que efectivamente recuerda también la gesta de julio del 2000, cuando se tumbó efectivamente a la dictadura reeleccionista, corrupta, criminal de Fujimori. Pero creo que, y esta es la segunda cuestión que quiero añadir, remite a horizontes más profundos esta marcha de los Cuatro Suyos. Porque no solo es una acción, digamos, contra un gobierno igualmente corrupto, dictatorial, autoritario, asesino, como el de Fujimori o actualmente de Boluarte, sino creo que remite a horizontes, decía, históricos más profundos y que tiene que ver con la memoria política de la larga lucha de resistencia de los pueblos aymaras y quechuas, ¿no? Entonces, si bien por el momento, por la propia coyuntura, se pone de relieve la defensa de la democracia, no es solo la defensa de la democracia, ¿no? Por supuesto que es contra todo tipo de autoritarismo y dictadura, sino es por la propia situación de crisis estructural generada por el capitalismo, de pobreza, de hambre, de miseria que se vive en todo el sur andino. Yo tengo la suerte de conocer gran parte, si no toda la Sierra Andina, desde Puno, desde Desaguadero, Puno, Cusco, Ayacucho, hasta Jauja, Yauyos, el norte de Lima. Y en verdad que la situación de pobreza, tanto o más que en la época de Sendero, es en verdad preocupante. Ningún gobierno a lo largo de toda la historia republicana se ha preocupado por las provincias del sur andino. Entonces creo que esta es una oportunidad histórica para que los pueblos del sur andino, los pueblos del Perú profundo hagan conocer esta situación de pobreza estructural que se vive en toda la Sierra Andina, en todo el sur andino. Y finalmente creo que apunta, y un poco lo decía también el compañero Miguel Sorans, creo que esta no es solo para que se vayan todos, que lo es, pero no solo es para cambiar el Parlamento corrupto, derechista, reaccionario, por supuesto, y la propia presidenta también, sino es efectivamente por un nuevo programa, por un nuevo gobierno, por una perspectiva radicalmente anticapitalista. Esto es, creo, lo que hay que entender de esta grandiosa movilización en medio de tanta represión, más de 60 hermanos, hermanas asesinados, en verdad que esto es un genocidio. Pero todo esto apunta entonces, todavía no muy claro, no en términos de lo que conocemos como programa, liderazgo, etcétera, cierto, pero en lo profundo de las movilizaciones, sobre todo lideradas por las mujeres, late un horizonte histórico radicalmente revolucionario, transformador. Y esto se debe a esta memoria larga, profunda, histórica de la lucha anticolonial de los pueblos aymaras y quechuas, ¿no? Entonces creo que más allá de lo que en este momento está ocurriendo, hay algo mucho más profundo en esta gesta insurreccional, revolucionaria de los pueblos aymaras y quechuas. Yo saludo esta gran movilización, esta gran rebelión. Esperemos que termine con los
en una perspectiva de un nuevo gobierno desde los trabajadores, como decía el compañero Miguel Sorans. Jalali, hermanos del Perú, hermanas del Perú, y que la lucha tenga una victoria contundente de las fuerzas populares, de los trabajadores y de los campesinos e indígenas aymaras y quechus. Si me permiten la palabra. Sí, dale. Bueno, muchas gracias por el saludo. José Luis, yo también te saludo. La amistad que tuvimos cuando éramos auxiliares de docencia de la universidad. Estoy de acuerdo con lo que planteas, estoy de acuerdo también con lo que ha planteado el compañero Sorans. Pero yo quiero intervenir en el siguiente detalle. El gobierno del Perú echa la culpa a Evo Morales y 10 personajes que él hubiera llevado al Perú y que hubieran metido armamento. Y no es así. Es decir, la gran movilización insurreccional o casi insurreccional, diremos, de los serranos sobre todo, que son del sur de Lima, pero también que, como decían, llegó de los 4 suyos, es decir, vienen del norte, del este y del oeste. Es decir, no es propiedad privada de ningún caudillo, y menos de Evo. Es la incapacidad de ese gobierno de hacer creer que Evo Morales o algún otro estaría planteando su derrocamiento. No, como dices bien, José Luis Saavedra, es el hambre, es la miseria, es la angustia del poder de la oligarquía peruana que no ha visto y no prevé todavía lo que puede llegar a este movimiento y como querer calcular, ¿no? Hasta dónde pueden. Es una movilización tan fuerte que ya están pidiendo adelantar las elecciones y no está conforme con esa respuesta a esta movilización, porque como ustedes dicen, no solo pide elecciones, pide participar, pide tomar el poder, en otras palabras, pero también hay que apuntar, aún no se vislumbra una dirección política revolucionaria, que es la que se debería construir para que no ocurra que esta movilización la jinetee nuevamente la derecha fujimorista u otras oligarquías que hay en el Perú. Eso quería apuntar. Gracias. Sí, como elemento quería agregar que parte del proceso de movilización, eso lo explicaron el otro día los compañeros que entrevistamos de Perú, de Cusco, se han formado coordinadoras, frente de defensa, bueno, con diferentes nombres en cada región. Y ahora, bueno, el PT Unidos, pero otras organizaciones empiezan a plantearlo, y sobre todo gente de la base, se está planteando un encuentro nacional para formar un organismo nacional de las organizaciones en lucha. Eso sería un hecho cualitativo, porque daría la posibilidad efectivamente de un poder alterno, de un doble poder. Es decir, es un hecho muy importante. Hay que recordar que en el caso peruano no existe una central obrera con el peso histórico que tuvo acá la COP. Aunque la COP está disminuida, sigue siendo muy importante, ¿no? En Perú hay dos centrales obreras, pero ninguna tiene, también muy burocráticas. Pero si se formara una coordinación de las organizaciones en lucha, eso sería un hecho cualitativo. Y sería efectivamente la posibilidad de una lucha por el poder con una organización, ¿no es cierto? Muy bien, muy importante eso. Bueno, disculpen por unos problemas técnicos, por lo cual me desconecté. Estoy de vuelta. Bueno, quería dar mi opinión sobre este tema. Quisiera profundizar un poco la discusión en algunos aspectos, ¿no? En el marco más general,
¿Qué es lo que pasa? Digamos que Perú, y esto se parece un poco, claro, no se usa esa consigna, ¿no? Pero se parece un poco a lo de Chile cuando se gritaba Chile despertó, acá Perú despertó también, ¿no? Pero es muy diferente, digamos, la situación. O sea, ¿qué hizo que Perú esté tranquilo durante bastante tiempo, ¿no? Con tremenda crisis política, cambiando de presidente cada año, con tremendo nivel de corrupción en el Parlamento. Y bueno, ¿qué hacía que la gente todavía no salga con tanta contundencia, ¿no? Había algunas movilizaciones y todo. Y eso es importante recordar, ¿no? Porque no es casual, y bueno, y a partir de esto también es importante ver y discutir las alternativas, ¿no? Para Perú. Y ahí lo que pasó también en Perú fue todo el tema centralmente de Sendero Luminoso, ¿no? Que actualmente hasta ahora sigue siendo utilizado ese tema para desprestigiar las movilizaciones sociales, el llamado terruqueo, ¿no? Eh, que es una acusación, eres terrorista, entonces te pueden meter a la cárcel, te pueden asesinar, como lo está haciendo Dina Boluarte, y es una acusación así abierta, digamos, ¿no? Que lo hacen en los medios de comunicación, además, los ministros, diputados, etcétera. Pero se llega a esta situación justamente por una política, bueno, brutal y muy equivocada que aplicó Sendero Luminoso, donde además de atacar una guerrilla maoísta, que no solo atacó al Estado como tal, sino que también atacó a movimientos sociales que estaban en contra, que no compartían su política, que tenían otra visión, y en lugar de tratar de ganarles políticamente, democráticamente en la discusión, lastimosamente lo que hizo Sendero es también considerarlos un objetivo militar, ¿no? Esto hizo que amplios sectores de la sociedad peruana, de movimientos sociales, ¿no? De campesinos, los ronderos, se opusieran y se organizaran contra Sendero Luminoso. Y eso permitió que haya un respaldo social para, bueno, para el ataque a la guerrilla, ¿no? Y para el terruqueo en cierta medida, digamos, ¿no? De esa época. Pero bueno, obviamente, una vez derrotada la guerrilla, usaron todo ese espacio para impulsar una situación totalmente neoliberal, una política totalmente neoliberal en todo Perú, y donde, ausente la guerrilla, destruido o reducido a su mínima expresión, Sendero Luminoso, siguieron usando esta idea del terruqueo contra cualquier sindicato que se movilizaba, contra cualquier protesta campesina, contra las protestas de los pueblos originarios, en contra de la mega minería, en contra de las represas, algo parecido a lo de Bolivia. Bueno, allá se decía, bueno, son terroristas, ¿no? Y atacaban y brutalmente judicializaban todo, los metían a la cárcel, hubo asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos años donde esto todavía tenía fuerza, hoy en día se cae abajo todo ese terruqueo y ya la gente no cree, bueno, ni en lo que dice el gobierno, ni todas las instancias, ni el ejecutivo, los ministros, etcétera, ni lo legislativo, ninguno de los parlamentarios, o la gran mayoría no tienen ninguna credibilidad, y los medios de comunicación, que realmente, o sea, ahora que se puede ver a nivel internacional las cosas que dicen, no, realmente es un nivel de degeneración total, ¿no? Son prácticamente mercenarios directamente de la información. Y el otro tema que también me parece importante discutirlo, lo que decía Jorge, ¿no? Dina Boluarte y su gobierno tratan de acusar y de lavarse las manos de todo el conflicto, alegando de eso, ¿no? O sea, una intervención extranjera, que Bolivia, incluso uno de sus ministros que amenazó y llamó a una intervención militar contra Bolivia, ¿no? Como declarando una guerra prácticamente contra el país, ¿no? Y los medios de derecha y la derecha en Bolivia se hacen eco, ¿no? Así como que si ahí está, nos están haciendo quedar mal las declaraciones que dicen y no sé qué y no sé cuál, cuando es pues totalmente aberrante eso, ¿no? Justamente los políticos de derecha, las organizaciones de derecha en el país, que tanto hablan de democracia, se quejan de los excesos que pudo haber en la represión en Santa Cruz, el tema de Camacho, etcétera. ¿Cómo no pueden decir nada de lo que está pasando en Perú, donde han matado a más de 60 personas, donde han intervenido en la Universidad de San Marcos, una de las universidades más antiguas del continente? Bueno, se han entrado con una tanqueta, han roto la puerta de la universidad, se han entrado, bueno, como una dictadura, ¿no? Como pasó acá en la época de Banzer, de García Mesa. Bueno, eso hacen, ¿no? Y bueno, para la derecha, la posición derechista de Camacho, de Mesa, la mayoría de ellos que no dicen nada y algunos que sí dicen, eso debe ser el modelo de democracia que quieren, ¿no? Entonces, una democracia a balazos, con militares, con policías, con asesinados. Entonces,
Entonces es importante este tema también para saldar cuentas con ellos, ¿no? Y por el otro lado, en el caso del MAS, es un apoyo timorato a nivel institucional, a través de en la CELAC, hablaron un poco, etcétera, etcétera, pero aquí se trata de hacer una solidaridad efectiva. Y en el caso del gobierno del MAS, lo primero que debería hacer es romper relaciones con el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo es posible? O sea, sí, nos reconocemos, que sí, que no sé qué, pero mantienen las relaciones. Debería expulsarse al actual embajador que está afín a ese gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno de acá, incluso con las acusaciones que Bolivia está mandando, lo último fue un chiste de inaugurar, estamos mandando piedras para que, de Bolivia, ¿no? Para que ataquen a los policías, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible con ese tipo de declaraciones que se envían a todo ese tema, el gobierno boliviano no diga nada y mantenga esas relaciones, ¿no? Mantenga a la embajada aquí, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y en el caso, incluso, y eso es importante discutirlo, no es la situación actual, pero si esto seguiría subiendo, sigue escalando el tema de violencia que está sufriendo el pueblo peruano en manos de ese Estado totalmente vendido a la oligarquía y las transnacionales, que mata a su pueblo, si esto sigue escalando y el pueblo peruano pide solidaridad, incluso si llega a pedir armas, es un deber apoyarles con eso, ¿no? En este momento no lo están haciendo y no tiene mayor repercusión, pero si llegarían a plantearse, si se llegaría a entablarse una especie de guerra civil, una guerra civil abierta, o bueno, lo que pueda darse, es totalmente legítimo y más bien debería ser esa la política de todas las fuerzas democráticas, no solo de Bolivia, de todo el mundo, ¿no? Apoyar al pueblo insurrecto contra ese Estado asesino, ¿no? Con lo que necesite y con lo que pida el pueblo insurrecto. En este caso, lo que se está dando en la solidaridad de los mismos compañeros de Perú es con víveres, alimentos, ropa, etcétera, y sería correcto, y yo creo que hay mucha gente en Bolivia dispuesta a apoyar de esa forma. Incluso seguramente debe haber algunos elementos de esto en las fronteras, ¿no? Y eso es correcto, y eso se tiene que expandir al máximo, y sobre todo acá en el país una campaña muy fuerte de apoyo y solidaridad. Ahí es muy importante la convocatoria que hizo la semana pasada distintas organizaciones como Hicha y distintas organizaciones indigenistas para hacer una movilización en el Alto, en el Consulado de Perú, y de igual forma, otros grupos autoconvocados, bueno, que no firmaron, pero que se hicieron presentes en la Embajada de Perú acá en La Paz. Entonces es muy importante continuar con estas movilizaciones. Se convoca una nueva movilización el día lunes en horas de la tarde a la Embajada de Perú. Entonces es importante que todos estemos ahí dando nuestra solidaridad y realmente mostrando de que, bueno, un hecho elemental, ¿no? Porque además de todos estos elementos del importante Perú todo, en Bolivia es mucho más fuerte este tema, porque al fin y al cabo somos un mismo pueblo, ¿no? En muchas formas, con un montón de vínculos, y realmente la frontera que divide a Perú y Bolivia es una frontera artificial impuesta por, bueno, desde la colonia, desde la formación de las repúblicas, incluso con mucha discusión de por medio. No olvidemos la Confederación Peruano-Boliviana, que trató de unir y unió en gran medida a los dos países, que después terminaron dividiéndose por los problemas justamente oligárquicos de los distintos estados y que tenemos que retomar. Y al fin y al cabo somos el mismo pueblo, Bolivia y Perú, y tenemos que plantear desde esa perspectiva. Somos el mismo pueblo y a nuestros hermanos peruanos los están asesinando y nosotros expresamos nuestra plena solidaridad, nuestro pleno apoyo y es nuestra lucha. Es la lucha también del pueblo boliviano y en general es la lucha de todos los pueblos, de todos los trabajadores del mundo contra un Estado asesino que está atacando a trabajadores y, bueno, al pueblo peruano en concreto, ¿no? Bien, compañeros, no sé si quieren añadir algo más, comentar un poco más sobre este tema. Bueno, agradecer la presencia de José Luis Saavedra, el compañero que, como siempre, digamos, participando y poniendo puntos muy importantes sobre sobre las distintas temáticas que vamos tocando. En este caso fue Perú. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, igual te invitamos si deseas continuar y participar en los siguientes puntos. Vamos a ir avanzando.